¿Cómo ven? José Chapulín Salas, pues ya tiene rival, mis amigos, y le tocó bailar con la más fea al pobre Chapu, pero pues ni modo, para eso está, se la tiene que rifar. Chapulín Salas hará su primer defensa de título FIB del peso gallo ante el alto ranqueado e invicto estadounidense Michael Angeletti. Este tiro está programado como parte de la cartelera del 19 de septiembre, 10 de septiembre, mis amigos. Apúntale, 19 de septiembre de este año en los Estados Unidos, posiblemente en Arizona o en California. Esta velada incluiría también la pelea del perro chulo Isaac el Pitbull Cruz contra Néstor Bravo como pelea estelar, así que va a estar bien perrón porque en la misma cartelera tendríamos al perro chulo y al Chapulín, pues que a todo dar, ¿no? Angeletti es el retador mandatorio, invicto y alto ranqueado, y esta pelea de Chapulín contra Angeletti es una pelea bien interesante, va a ser una pelea bien competitiva en el peso gallo. Muchos la consideran una de las mejores peleas que se puede hacer en las 118 libras actualmente. José el Chapulín Salas está invicto, tiene 17 victorias, 11 de ellas por nocaut, es un zurdo, mide 1,70 metros, tiene un alcance de 173 centímetros, tiene menos alcance que Angeletti. El Chapulín Salas representa el auténtico estilo mexicano agresivo, pero ya evolucionado, porque es muy inteligente. Aparte, no solamente es agresivo a lo tonto, a lo menso, no. El Chapulín tiene lo suyo, es agresivo, pero es muy inteligente y se sabe quitar muy bien los golpes, contragolpea muy chulo, tiene muy buena presión, tiene muy buen volumen de golpes, golpea fuerte al cuerpo, tiene poder de nocaut del Chapulín, viene de ganar el título vacante IBF por nocaut técnico en el round 7 contra Landil Enseque, un africano bastante medianón, pero pues eso no es culpa del Chapulín. El Chapulín hizo lo que tenía que hacer, noqueó al africano y se coronó campeón mundial del Chapulín. Porque cuántos no se les dificulta, cuántos no los ponen con boxeadores medianos y no les hace nada. El Chapulín cumplió. El Chapulín, les digo, es un peleador valiente, es un peleador de alto ritmo, que gusta de pelear en la corta, en la media distancia, tiene mucha resistencia, tiene poder y mucha voluntad de ganar. Me gusta porque le echa muchos huevos a las peleas, me gusta el Chapulín su estilo. Michael Angeletti también, fíjense, al igual que el Chapulín, está invicto, tiene 15 peleas ganadas, 8 de ellas por nocaut. Es un fajador muy peligroso. Tiene 29 años y es de Texas. Mide 1,73 metros con un alcance de 183 centímetros. Sus largos brazos de Angeletti, 183 centímetros de alcance, mis amigos. Eso es la base de su poder. Angeletti te puede llevar la pelea desde la media y de la larga distancia y desde ahí ganarte. Viene de ganar en Japón ante Kenneth Lover el 6 de mayo de este año, ganó por decisión dividida. Veo esta pelea de Chapulín contra Angeletti mucho, pero muy pareja, porque ninguno de los dos se ha enfrentado, y hay que decirlo, ni modo, ninguno de los dos se ha enfrentado a ningún rival de élite. Ninguno de los dos ha tenido una pelea tan peligrosa como esta y creo que es una primer defensa muy buena para el Chapulín Salas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Les recuerdo que la meta de este en vivo es llegar a 5 supers. Muchísimas gracias por su apoyo. Y regálanos un like si apenas acabas de llegar, porque eso también nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho sus comentarios y nos ayudan mucho sus likes, porque cada like que nos dan, el algoritmo nos sigue recomendando. Aquí les tenía más cosas. Déjenme preparar las otras diapositivas para podérselas enseñar. ¿Qué opinan? ¿Les late? ¿Les está latiendo este en vivo? Les digo que tengo información muy buena para que no les cuenten en otros canales. Sí quiero enfatizar que esta pelea es una pelea arriesgada para el Chapulín, pero para nosotros como fans yo creo que es una muy buena pelea porque queremos ver los alcances reales del Chapulín. Les digo que el Chapulín no se ha enfrentado contra nadie, contra ningún rival de peligro y tampoco Angeletti. Angeletti tiene un estilo difícil para Salas. Angeletti es el tipo de peleador que frustra a los peleadores agresivos. ¿Por qué? Porque puede moverse, puede hacer que Salas falle golpes, que se desespere, que se enoja y puede contragolpear con precisión. Angeletti tiene mayor altura, tiene un mayor alcance, ya lo vimos, casi 180 centímetros, puede mantener al Chapulín a la distancia. Angeletti, a mi gusto,
Yo lo veo técnicamente más completo que el Chapulín, ¿eh? Eso sí lo digo. Veo que Michael Angeletti es más técnico que el Chapulín y creo que le podría ganar rounds con un boxeo limpio. El Chapulín tratará de imponer presión desde el inicio, ir al cuerpo desde el inicio y cortar el ring. Y en cambio, Angeletti, yo veo que este Angeletti va a buscar boxearlo desde afuera, va a estar moviendo la cabeza, moviendo la cintura, contragolpeando y acumulando puntos y tratar de ganar la pelea round por round. Yo creo que será una pelea de ajuste de estilos. Si el Chapulín Salas logra acortar distancia consistentemente, round por round, tiene chance de ganar o inclusive hasta de noquear. Si Angeletti, por otro lado, controla la distancia y hace que el Chapulín se enoje, hace que el Chapulín se desespere, yo creo que el estadounidense puede robarse la pelea en las tarjetas, pero creo que el Chapulín, si ajusta correctamente, puede ganar por decisión dividida. Veo una pelea bien, bien perra para los dos, muy buena para nosotros los fans y le deseamos la mejor de las suertes al Chapulín y me gusta mucho la cartelera, ¿eh? El Chapulín y el Perro Chulo, el Pitbull Cruz en la misma cartelera, creo que es fantástico. ¿Ustedes qué opinan? Los invito a debatir aquí en el chat. Manda tu súper y tu pregunta o comentario para que se arme el debate. Angeletti, sí, es un gran peligro y puede dar la sorpresa. Si el Chapulín no lo sabe resolver bien, se lo van a comer. Peligrosísima primera defensa para el Chapu. ¿Ustedes qué opinan? Los leo a todos. Hay dos comentarios aquí. Vamos a leerlo. El Chapulín es muy buen boxeador, pero ganamos con Pitbull. Dice Juan Cárdenas. El Perro Chulo gana por knockouts. Y dice, dice mi Richie, yo pienso que gana el Chapulín también por decisión dividida. Sí, gana, yo también creo que gana el Chapulín, hermano. Va a estar bien difícil, va a estar bien perro, te digo. Pero sí creo que gana el Chapulín. La tiene difícil, ¿eh? Y vamos a platicar a continuación del eterno prospecto, mis amigos. Dice mi Richie, ojalá le vaya bien al Rayo Valenzuela, pero le tocó el rival más difícil de todos los tiempos, Shakur Stevenson. Sí, yo creo que Shakur le va a ganar, va a ofrecer cierta resistencia al Rayo Valenzuela, pero Shakur Stevenson es mucho mejor boxeador que el Rayo. Gana Chapu, sí, gana Chapu. Ahora vamos a platicar de Lindolfo Delgado contra Artur Viryalasnov. Esta pelea va a ser por el campeonato mundial vacante súper ligero IBF, mis amigos. Ya está, es un hecho, no son cuentos de no son chismes de viejas chismosas. Esto es un hecho. Al fin, por fin, el eterno prospecto Lindolfo Delgado va a tener su primera oportunidad de pelear por un campeonato mundial. Ya era hora. Esta pelea siento que le llegó un poco tarde a Lindolfo Delgado. Siento que no está en su mejor momento, sobre todo después de ver su última pelea contra Goiás Valenzuela. Una pelea hasta cierto punto lastimosa para Lindolfo, donde Goiás Valenzuela tiró a Lindolfo Delgado y esa pelea contra Goiás debió de haber terminado mínimo en empate. Y yo creo que sí le robaron la pelea a Goiás Valenzuela. ¿Ustedes qué opinan? ¿Vieron la pelea? ¿Se acuerdan? El Lindolfo Delgado, que le peleó a Goiás, no le puede ganar al canadiense. El canadiense es un rival muy complicado y Lindolfo tendrá que reajustar muy bien si quiere salir campeón del mundo. Artur Viryalasnov es un ruso canadiense muy técnico, así de esos rusos chidos, fuertes, con la típica escuela rusa, los maestros de los cubanos. Esta pelea no va a terminar por nocaut, estoy segurísimo, no termina por nocaut. Pelearán en septiembre, mis amigos. La fecha está aún por confirmar, pero se rumora que va a ser en la misma cartelera de Canelo Álvarez contra Envili. O sea, se vienen puros tirazos, mis amigos. Dice Diego, me recuerda esta pelea del Chapulín tipo como Jordan Martínez contra Arturo Cárdenas Popoca. Sí, podría ser, Diego. Podría ser, sí. Sí. Que ganó el Popoca y lo hizo mucho, muy bien. Puros tirazos, mis amigos. El ruso tiene 31 años, es un zurdo, tiene un alcance de 174 centímetros, está invicto con un récord profesional de 21 peleas ganadas, 17 de ellas por nocaut, ha peleado en los Estados Unidos, pero no se ha enfrentado a un boxeador de la categoría de Lindolfo Delgado. Mi pronóstico para este tiro es que si Lindolfo Delgado ajusta, si Lindolfo se mentaliza, si Lindolfo se prepara bien, la puede ganar. Puede ganarle al ruso por decisión. Vi la pelea de
Vi la pelea del ruso contra Antonio Collado y contra el mexicano Jiménez Espinosa. ¿Se acuerdan? No sé si alguien la vio contra Jiménez Espinosa. Fue en abril de este año. Una pelea muy buena. El ruso noqueó a Espinosa en el round 7. Espinosa es un mexicano noqueador que se faja, que le gusta pelear en la corta distancia. Lindolfo Delgado es un peleador muy diferente a Espinosa, eso hay que decirlo. Lindolfo es técnico, pero también tiene pegada. La técnica, sin embargo, la diferencia entre los dos, entre Lindolfo y Espinosa, es la técnica. La técnica es el punto fuerte de Lindolfo Delgado. Y esta pelea, mis amigos, es por el título vacante de la IBF en peso superligero, en las 140 libras, en el welterweight junior welterweight. Está programada para este octubre en Riad, Arabia Saudita, como parte de la cartelera de Canelo Álvarez contra Christian Nembili. Ya saben ustedes que cambiaron la fecha, que Canelo no va a pelear en septiembre, la cambiaron para octubre, por razones que solamente ellos conocen, de haber sido por dinero y por conveniencias, pero pues esta cartelera va a ser en octubre y va a estar ahí también estelarizando Lindolfo Delgado contra el ruso, mis amigos. Va a estar chida. Eso es todo, mi Javi. ¿Cómo estamos? Ya llegó el Godfather, ya se hizo presente el Godfather y me hizo la tarde. Gracias, mi Javi. Gracias. Aplausos para Javi. Our Father, gracias mi Javi, muchísimas gracias por tu súper, hombre, gracias de todo corazón. Javier Madrigal, quiero que todos le demos un aplauso y que nos quitemos el sombrero ante Javier Madrigal porque es la persona que más nos apoya en este canal. Javier Madrigal siempre está con buena vibra, compartiendo los videos, regalándonos likes, apoyándonos con sus supers, o sea, eres un tipazo, Javier. Tú eres de las personas que sostienen este canal y por gente así como tú, nosotros seguimos transmitiendo, nosotros seguimos dándole aquí porque estamos de tiempo completo, estamos trabajando, es un trabajo al igual que todos y estamos de tiempo completo dándole duro, preparando los en vivos, preparando los videos. Un video nos lleva cerca de 4 horas para hacerlo, para prepararlo. Los en vivos tengo que estudiar lo que digo porque no voy a poner aquí a decir tonterías. Me preparo muy bien. Y quiero dar lo mejor de mí y ver gente como tú, Javi, que pues respetas nuestro trabajo, que nos apoyas con tus superchats, pues siempre para mí realmente representa todo, todo. Muchísimas gracias, mi Javi, hasta me vas a hacer chillar. Gracias, en serio, gracias de todo corazón. Cada dólar, cada peso que nos donan, no, hombre, no saben cómo lo valoro, cómo lo aprecio, en serio, realmente lo aprecio y lo valoro mucho, mucho tu esfuerzo, Javi, gracias de todo corazón, mi Godfather, me hiciste el día, la mera neta, me hiciste el día, porque andaba un poquito aguitadón, me hiciste el día, mi Javi, gracias de todo corazón. ¿Cuál es tu pronóstico, Javi? ¿Cuál ha sido de las peleas la pelea que más te gustó de todas estas que estoy anunciando? La del Perro Chulo, contra el puertorriqueño, la del Lindolfo Delgado, la del Chapulín, la del Camarón. Gracias, mi Javi, muchísimas gracias de todo corazón. Pues les comento, esta pelea del Lindolfo Delgado es un choque muy peligroso, es un choque de alto riesgo para los dos. Tienen un estilo muy explosivo. Villarlasnov es un zurdo, es un zurdo muy agresivo, con mucho poder, similar a un estilo como de presión. No es 100% de presión, no sé cómo lo puedo definir, mis amigos, porque también tiene una faceta de contragolpeador técnico, o sea, es típico de la escuela rusa, ¿no? Los maestros de los cubanos. Suele terminar las peleas temprano si sus rivales se apendejan, ¿eh? Si los rivales del ruso se apendejan, los suele terminar noqueando. Gracias, mi Javi. Gracias. No, saludos para ti. Todo mi respeto para Javi. La defensa del ruso no es la más sólida, la mera verdad, no es la más sólida. Cuando avanza, tiene problemas para golpear y avanzar, tiene problemas también para boxear en retroceso, y es algo que Lindolfo Delgado puede aprovechar, me cae, pero sí tiene muy buen punch y puede lastimar, ¿eh? Sí tiene poder real en sus puños este ruso, ojo con eso. Lindolfo Delgado tiene muy buen volumen de golpes, tiene mucha experiencia. Top Rank le ha dado esa experiencia, tiene poder cuando golpea al cuerpo y a la cabeza, es un peleador completo Lindolfo, pero
ha tenido peleas cerradas últimamente, ¿eh? Le han complicado en serio las últimas 2, 3 peleas a Lindolfo Delgado, se la han complicado, no se diga la de Goiás Valenzuela, donde hasta tiraron a Lindolfo Delgado, se fue de nalgas a la lona, lo tiraron, y esa pelea a mi gusto contra Goiás Valenzuela debió de haber sido mínimo un empate, ¿eh? Yo creo que en este tiro hay una alta probabilidad de que sea una pelea de intercambios muy fuertes, especialmente en los primeros rounds. Villalasnov puede intentar imponer su zurda y su poder desde un inicio, va a tratar de noquear a Lindolfo Delgado desde el primer round, y Lindolfo Delgado con ese estilo técnico va a buscar contragolpear, usar su jab y desgastar a este ruso canadiense con volumen de golpes y con presión. No es una pelea fácil para ninguno de los dos, ¿eh? Y muchos, sobre todo en las principales casas de apuestas, es lo que he estado investigando, muchos ven potencial para un knockout o un knockout técnico. Si alguno de los dos se descuida, si alguno de los dos se apendeja, va a haber un knockout aquí o un knockout técnico, ¿eh? Y estoy de acuerdo con eso por el estilo de los dos. Aunque si ninguno de los dos se descuida, puede irse a las tarjetas si esta pelea se vuelve táctica y los dos están bien concentrados. Villalasnov es un hueso muy duro de roer, va a ser una de las peleas más interesantes de la cartelera de Canelo, pero creo que Lindolfo, que sí tiene más calidad en su boxeo que el ruso, y si va bien preparado, si va mejor preparado que los dorilocos de la esquina, mi pronóstico es que Lindolfo Delgado le gana al ruso por decisión y estaremos festejando 2 campeones mundiales en octubre, Canelo Álvarez y Lindolfo Delgado. ¿Ustedes qué opinan? Quiero leer sus pronósticos aquí en el chat y en los comentarios.